Tienen 15 segundos para agarrar pan dulce y salir corriendo a su mesa. 13, 14. Las penas con pan son menos, ¿no? Dice el dicho. Necesitamos por lo menos una conchita. Bueno, vamos a comenzar. Mientras algunos siguen tomando su pan, pero vamos a iniciar. Estamos atravesando por la cuarta parte del libro. Esta parte se llama Victoria con tus ojos, en donde estamos viendo estrategias para ganar la batalla. Ya vieron 2, aparta la vista y deja de alimentarla. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo número 13 del libro, con un tema que se llama Tu espada y escudo. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a estudiar de qué se trata este asunto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por permitirnos estar aquí una vez más para estudiar tu palabra, Señor, para aprender estas cosas que tú tienes para nosotros como hombres, para poder enfrentar la vida y los retos que nosotros en particular enfrentamos. Sabemos todos, Señor, que estas no son cosas simples, son cosas con las que batallamos, con las que normalmente estamos todo el tiempo en el estira y afloje, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos inunde en este momento y nos acompañe siempre, Padre, para que estas batallas sean ganadas las más de las veces y empecemos a adoptar los hábitos necesarios para que no nos derroten. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El libro utiliza esa analogía, hablando de las batallas, el escudo, la espada. Si conoces la Biblia, el apóstol Pablo utiliza también esa analogía. Pablo, en el capítulo 6 de su carta a los Efesios, esto es un tema que analizamos a profundidad hace unos 2 o 3 años, le llama la armadura de Dios a todas las herramientas, todas las armas que Dios nos da para luchar. Él habla de 6 diferentes partes, pero 2 de esas partes son precisamente la espada y el escudo. En Efesios 6, versículos 16 y 17, que les puse en su texto, dice Pablo: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, estas cosas, cuando las hablamos a la ligera, a lo mejor parecen una tontería, ¿no? La espada y el escudo nos suenan como a película de acción, pero tenemos que recordar una cosa muy importante, y es algo que a los seres humanos se nos olvida constantemente. Estamos en medio de una guerra espiritual. O sea, lo que tú y yo estamos enfrentando en el día a día no es nada más la simple tentación de que pasa una chica. Es una guerra espiritual por tu corazón que el enemigo está tratando de ganar todo el tiempo. En la Biblia más de una vez nos dicen: no te sorprendas de los ataques si estás en guerra. O sea, cuando la gente de repente cae en tentaciones, destroza matrimonios, echa a perder sus carreras, etcétera. Dicen: es que no sé qué pasó. Es como un soldado que estuviera en la trinchera y le disparan y dijeron: ¿y estos por qué me disparan? ¿No? O sea, estamos en medio de una guerra espiritual. Lo que tienes que estar pensando es que todo el tiempo estás en la batalla. El enemigo nos ataca con tentaciones, y la única forma de ganar estas batallas es utilizando las armas espirituales que Dios nos da. Porque la guerra es espiritual, entonces pues las armas tienen que ser espirituales. Y 2 de las más efectivas para ganar esta batalla son las que utiliza Pablo en esa analogía y las que utilizan estos hombres que escribieron el libro, en su libro. Vamos a ver primero cómo las explica el libro, y luego quiero poner un poquito el contexto bíblico para que vean el poder de estas cosas. En el libro nos sugieren que utilicemos un versículo como espada y otro como escudo. El uso es evidente: la espada es para atacar, el escudo es para protegernos. Entonces vamos a empezar por hablar de la espada. El versículo que nos sugieren es Job capítulo 31, versículo 1, que completo ese versículo dice:
hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Evidentemente se está refiriendo a cualquier mujer que no sea tu esposa. Y si no estás casado, pues eso se refiere a todas las mujeres, ¿no? Hice un pacto con mis ojos. Aquí, miren, el punto real de este asunto es: ¿deseas realmente hacer un pacto con tus ojos? O sea, ¿tienes un deseo real de empezar a poner a tus ojos bajo control? Porque hay una cosa que creo que debe ser evidente para todos, y si no lo es, pues te la voy a explicar. Los seres humanos hacemos las cosas que queremos hacer, y las que no queremos hacer, no las hacemos. Te puedes engañar todo lo que tú quieras, y hacer planes, pero si no tienes el deseo en tu corazón de hacer algo, vas a buscar la manera de no hacerlo. Yo recuerdo cuando trabajaba para Meliá, estábamos en las oficinas corporativas en Miami y llamaban a juntas todo el tiempo, que teníamos que estar toda la oficina, y la mitad de los ejecutivos siempre tenían excusas para no estar ahí. No, es que estaba muy ocupado, no, es que tenía este problema, no. Un día llamaron a una junta para explicarnos los beneficios que teníamos de nuestro seguro. No faltó nadie. Ahí estábamos todos. ¿Por qué? Porque era nuestro beneficio, ¿no? Entonces decía el director: a esta sí puedes venir. La frase debe haber sido: a esta sí quieres venir. Tú haces lo que quieres y no haces lo que no quieres. Entonces, pregúntate, ¿realmente quiero ganar esta batalla? En mi corazón deseo empezar a tener un orden y tener bajo control a mis ojos. En mi experiencia son cuestiones de hábitos que desarrollar, y en este caso hábitos que requieren la ayuda espiritual que Dios nos da. Requieren del Espíritu Santo porque el ataque es espiritual. La recomendación de estos hombres me parece maravillosa porque dice: acorta y memoriza. Entonces, a lo mejor no tienes que memorizar todo el versículo, pero por lo menos acuérdate de esta frase: hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. Cada vez que viene una tentación, o que pasa una tentación corriendo por el camellón, ¿verdad? O que vas a la tienda, o que volteas a ver una revista, en ese instante hice un pacto con mis ojos. O sea, te lo recuerdas en ese instante. Y piensen en el hecho de que en este momento estamos hablando de tentaciones físicas a nuestro alrededor. En la siguiente sesión vamos a hablar del problema de la mente, que es en donde se desenvuelven las batallas normalmente. Pero aquí estoy hablando del ataque visual que recibimos todos nosotros como hombres de la sociedad en la que vivimos, porque los ataques están por todos lados. Entonces, este pacto, en realidad, ya les había yo hablado de hacer un pacto. Si lo piensas bien, te vas a dar cuenta que es un pacto que hacemos con Dios para que me ayude a controlar mis ojos. Por eso estas batallas empiezan a ganarse desde temprano en la mañana. Necesitas tener un tiempo devocional con Dios. Especialmente, yo sé que hay algunos de ustedes tienen más bajo control esta batalla que otros. Hay algunos de ustedes que ustedes lo saben, ¿no? Están en medio de la batalla y la pierden a veces, ¿no? Entonces, si realmente quieres empezar a ganar estas batallas, necesitas ponerte en manos de Dios desde muy temprano, para que luego cuando estés afuera te lleves contigo las cosas que Dios te da en la mañana, la fortaleza que de ahí obtienes. Y entonces pues esto nos lleva al segundo punto, el escudo. Fíjate, este es un versículo que lo que necesita, el versículo que nos sugieren ellos, necesitas meditar en él, realmente masticarlo, darle vueltas en tu cabeza. Obviamente, para meditar en un versículo necesitas leerlo varias veces y tratar de memorizarlo, porque entonces es cuando estás con los ojos cerrados pensando en cada parte del versículo, que ese versículo te va a dar fortaleza para el momento en el que estés en medio de la batalla poder triunfar, ¿no? Entonces pasa tiempo meditando en este versículo y vas a ver cómo te va a dar la fortaleza para alejarte de la tentación, porque para eso sirve el escudo, para evitar el enfrentamiento. Vamos a leerlo. Esta es una versión resumida de 1 Corintios 6, versículos 18
al 20, es decir, muchas veces versículos de la Biblia traen cosas muy profundas e importantes con comentarios parentéticos que le ponen los autores en medio, y si se los quitas, entonces te llega el mensaje impactante. En este caso así se ve, dice: huyan de la inmoralidad sexual, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Quiero que pensemos detenidamente en tres cosas que dice ese versículo. Lo primero que dice es: huyan de la inmoralidad sexual, o sea, sal corriendo de la inmoralidad sexual. La pregunta es, si tú ya sabes que estás en esta batalla, ¿para qué te pones en situaciones complicadas? O sea, tú ya sabes en qué lugares los ataques son más fuertes. Entonces, si tú realmente deseas empezar a triunfar en esta batalla, ¿para qué te expones de esa manera? Los ataques hay veces que llegan de forma inesperada. Está claro. O sea, hay veces que tú no estás pensando que nada más porque vayas al súper a comprar algo va a haber un ataque visual y de repente sucede. Cuando eso sucede, hice un pacto con mis ojos. Para eso sirve la espada en ese momento. Pero haces lo posible por no participar en lugares de altísimo peligro. Pero aquí fíjense, la clave de este versículo es el segundo concepto. Dice: ustedes no son sus propios dueños. Y la pregunta que yo tengo para ti es: ¿realmente crees esto? O sea, ¿en tu corazón estás consciente de que tú no eres dueño de ti mismo? Porque esa es la verdadera batalla del ser humano en todas las demás áreas, no nada más en esta. En tu corazón hay una batalla por quién reina ahí. ¿A quién le pertenece tu corazón? Si tú crees que tú eres el dueño de tu vida, entonces puedes hacer lo que te dé la gana. Yo puedo hacer lo que yo quiera con las cosas que son mías, ¿no? Como la gente que pinta su casa color rosa mexicano. Si te gusta el rosa mexicano, discúlpame, pero cuando no de repente pasas por casas y dices: híjole, ¿por qué la pinta? ¿No? Bueno, pues es su casa. Que la pinte como le dé la gana, esa es su casa. Pero imagínate que yo fuera a tu casa y la pintara de rosa mexicano. ¿Qué tanto gusto te daría? ¿Por qué podrías estar molesto con eso? Pues porque no es mi casa. ¿Por qué voy y me meto con tus cosas? Entonces, si tú te perteneces a ti mismo, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si le perteneces a Dios, piensa en esta pregunta. Si tú le perteneces a Dios porque compró tu vida con su sangre en la cruz, ¿a qué tienes derecho? ¿Qué derechos puedes reclamar? Esta es una que nos cuesta un montón de trabajo, porque desde que nacemos, desde que somos niños chiquitos, pensamos que el mundo es nuestro. Pensamos que las cosas están ahí para nosotros. Muchos niños, la primera palabra que aprenden a decir es mío, ¿no? O sea, y están dispuestos a luchar si se los quitan. Y en cuanto a nosotros, la pregunta que nos hacen es: ¿cómo que no me pertenezco a mí mismo? Esa es la premisa básica que usan las mujeres que apoyan el aborto. ¿Han oído lo que dicen? Déjenme hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Es mi cuerpo. Para empezar, no entiendo en dónde ven, o sea, que es el cuerpo del bebé su cuerpo, ¿no? O sea, están confundidas, ¿no? Son dos cuerpos, uno es tuyo, el otro no es tuyo. Pero aunque lo fuera, la premisa de decir: déjenme hacer conmigo lo que yo quiera, asume que tú dices: yo no soy de Dios, me pertenezco a mí mismo. Entonces, vemos este versículo y la pregunta que nos hacemos es: ¿de verdad no tengo derechos? O sea, no soy libre. No dice la Biblia que tengo un libre albedrío. No soy libre para hacer lo que yo quiera. Te voy a explicar exactamente lo que dice la Biblia, porque este es el punto en donde la mayor parte de los cristianos que tienen hecho un tiradero el mundo, olvídate de sus vidas y sus familias, el mundo, tienen confundido.
Fíjense lo que dice la Biblia. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 28. Deuteronomio significa segunda ley. O sea, el libro del Levítico es el libro de la ley y en Deuteronomio se repite la ley, por eso se llama Deuteronomio. Nomos, ley. Deute, segundo. ¿Ok? Dice, miren, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Ese versículo, al igual que muchos otros en la Biblia, nos están diciendo que tenemos la libertad de escoger entre obedecer y desobedecer. Eso es lo que se llama libre albedrío. Tú eres libre de escoger entre obedecer a Dios o no obedecerlo. Dios dice, esto es lo que yo te pido que hagas. ¿Ok? Y nos dice, la obediencia lleva a la bendición. La desobediencia lleva a la destrucción. Ahora, tú eres libre, escoge. ¿Qué quieres? Para ti, para tu familia, para tu vida. En donde la gente se confunde es cuando pensamos que libre albedrío significa que yo puedo decidir lo que está bien o mal. Dios nos dice, obedecer está bien, desobedecer está mal. Y la gente hoy en día piensa, como soy libre, yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal y entonces puedo escoger obedecer lo que yo creo que está bien. Eso no se llama libertad, se llama autonomía. La palabra autonomía, como deuteronomos significa segunda ley, autonomos significa por mí mismo legislo. Yo escribo la ley. Autonomía. ¿Ok? Entonces la gente piensa que la Biblia dice que nosotros somos autónomos. En ningún lado. En el momento en que Dios dice, yo te doy a escoger entre obedecer o no obedecer, Dios está diciendo, yo dicto las leyes. Ahí está mi ley. Ahora obedécela o desobedécela. Para eso eres libre. Entonces tú y yo somos libres, pero no somos autónomos. Pero si elegimos desobedecer la ley de Dios, entonces problemas, dolor, vacío en tu corazón, destrucción, nos dice la Biblia. Entonces acuérdate de eso. Mi libertad está en hacer lo que Dios dice o no hacerlo, pero hacerlo me lleva a la bendición. ¿Ok? Ahora de regreso al libro. Cuando estás decidiendo entre ir a un lugar de peligro o no ir, entre voltear a ver la segunda, la tercera y la cuarta vez a una mujer que está pasando o no voltear a verla, en decidir ir a conversar con una mujer que tú ya sabes que dispara pensamientos de lascivia en tu mente y por eso estás yendo, estás recibiendo satisfacción sexual, seas consciente de ello o no. Cuando estás tratando de decidir, fíjate, te va a ser mucho más fácil tomar la decisión correcta si piensas, no tengo derecho a preguntarme si está bien o mal ir. O sea, no tengo derecho ni siquiera a hacerme la pregunta. En el momento en que tú empiezas a discutir contigo si puedes o no, o sea, si será realmente tan malo, echarle una miradita, pues total, ¿qué va a pasar? Lo que estás haciendo es abrirle la puerta a Satanás para que te convenza de algo que sabes que está mal y como tú mismo ya estás semiconvencido, pues no le cuesta ningún trabajo convencerte y pierdes en la decisión. O sea, si tú sabes que en la línea, ¿verdad?, estás nada más ahí viendo a ver, la cruzo o no la cruzo, Satanás nada más tiene que darte un empujoncito. Si estás parado a 50 metros de la línea, por más que te empuje, no pasa nada. Entonces, medita bien en esto. Ustedes no son sus propios dueños.
O sea, yo realmente no soy el dueño de mi vida. Piensa, por ejemplo, en la gente que administra negocios para otras personas. O sea, manejan el dinero y los recursos de otra persona para beneficio de esa persona. A ti te contratan como administrador. ¿Cuándo se mete un administrador en problemas? Cuando empieza a pensar que ese dinero es suyo, que esos recursos son suyos, que ese negocio es suyo, y entonces empiezan a hacerlo para su beneficio, y ahí es en donde se meten en problemas. Tú eres un administrador del cuerpo que Dios te dio, de los recursos que Dios te dio. Entonces, vete a ti mismo como un administrador del cuerpo de Dios. Yo no soy mi propio dueño. Dios es mi dueño. Y si piensas en eso, entonces solamente hay un posible curso de acción, que es lo tercero que dice el versículo. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. O sea, si tú realmente llegas a la conclusión de que tú simplemente eres el administrador de los recursos de Dios, lo único que puedes hacer con esos recursos es glorificar a Dios con los recursos que puso a tu cuidado. Esa es la verdadera batalla en el corazón del ser humano. ¿Voy a utilizar los recursos para la gloria de Dios o voy a satisfacer mis deseos pecaminosos? Ahora, para terminar, quiero que vean el enfoque bíblico que Pablo le da a esas armas. Voy a leerles otra vez Efesios 6:16. Dice: tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Fíjense, Pablo nos está explicando ahí que los ataques del enemigo son tentaciones que van cargadas de fuego incendiario. Y cuando te atacan y tú no tienes ninguna defensa, lo que hacen es incendiar tu vida, incendiar tu matrimonio, incendiar tu carrera, incendiar todo lo que hay a tu alrededor. Pero fíjense lo que dice Pablo, dice, con la fe, o sea, es decir, con la confianza que yo tengo en Dios, en que Dios está conmigo, me va a ayudar, dice, pueden apagar las flechas encendidas del enemigo. O sea, tu fe en Dios lo que hace es apagar las flechas. ¿Se fijaron que no dice, pero entonces con la fe pueden detener las flechas del enemigo? ¿Se fijaron que no dice eso? O sea, el enemigo va a seguir lanzando flechas, pero con la fe que tienes en Dios, tomado de estos versículos que nos dan, no las detiene, pero las hace inofensivas, las apaga. La fe hace que cambies en qué está enfocada tu mente. Y funciona como un escudo cuando por fin ves lo que ofrece el mundo y te haces consciente de que es falso. O sea, el fuego que trae la flecha es hacerte pensar, esto es algo que tú quieres y necesitas. Y tu fe te dice, no, eso no es ni lo que quiero ni lo que necesito. Entonces esa flecha se convierte en algo inofensivo cuando te das cuenta que esas promesas que hacen las tentaciones son falsas, son irreales, están vacías y no cumplen con lo que prometen, y entonces ya no te hacen daño y escoges poner tu confianza en las promesas de Dios. Dice, en lugar de ir a perseguir esos ídolos falsos, esos dioses desconocidos, uno de ellos es el placer. Lo que hace es creer que cuando tú le obedeces a Dios, lo que viene son bendiciones. Esa fe en algo que aunque no se ve, es más real que lo que sí se ve. Por eso Hebreos dice que la fe es la garantía de lo que no se ve, la certeza que tienes en esas cosas que no se ven, pero con tu fe en ese Dios que te da esos versículos para protegerte, puedes vencer todas las tentaciones que te atacan si verdaderamente te aferras a ese Dios. Creo que no les puse este versículo, pero se los voy a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, ¿qué vence los ataques de Satanás? Tu fe en Dios, que te da armas suficientes para atacar y para defenderte de los ataques del enemigo. Ahí está la batalla. ¿A quién le perteneces? ¿De quién realmente eres?
Huye de la inmoralidad. Pero acuérdate, tú no eres tu propio dueño. Entonces, el único curso de acción real es glorificar a Dios con los recursos de los cuales me hizo administrador. Y entonces puedo vencer esas batallas. Vamos a contestar. Les voy a dar un poquito más de tiempo porque les puse 4 preguntas. Contesten estas 4 preguntas y regresamos a terminar. ¿Ok? Bueno, ¿ya resolvieron el mundo o no? No. Miren, estas cosas estábamos platicando en una de las mesas. Espero que seas consciente de la importancia el hecho de que esto que estás tú tratando de hacer para ponerte a ti bajo control es algo que le vas a heredar a tus hijos. O sea, la importancia de esto no es nada más cómo te afecta a ti, sino la siguiente generación te está viendo a ti. Y te des cuenta o no, les pasas tus valores. O sea, si tú no demuestras con tus acciones verdaderamente que le perteneces a Dios y se los dices aparte, no es nada más actuar, es decirles, no, mijito, hacemos esto porque Dios nos dice en su palabra que escuchen constantemente. Ahora, si les dices que eso es lo que dice la Biblia y vives de otra manera, eso es lo que causa la rebelión más grande en nuestros hijos. O sea, necesitas adoptar estas cosas. ¿Qué puedes esperar de un pacto como este? Miren, en el libro uno de los autores dice, pues las primeras 2 semanas fueron muy difíciles y me seguí tropezando y las siguientes 4 pasó esto y las siguientes 5. Yo les voy a decir la experiencia que yo tengo con los hombres con los que he trabajado personalmente. Es una cuestión de decisión. Es una cuestión de decir, voy a permitirle a Dios dirigir mi vida. A lo mejor al principio te va a costar trabajo traerlo a tu mente, pero si tú todas las mañanas tienes un tiempo con Dios y te recuerdas a ti mismo, hice un pacto con mis ojos, hice un pacto con Dios y te lo traes a la memoria cada vez que venga una tentación, va a llegar el momento en donde sea instantáneo y tú mismo vas a ver algo y inmediatamente vas a decir, no, no lo necesito voltear a ver. Es una cuestión de decisión y si se convierte realmente en un hábito, te vas a sentir libre. O sea, es por tu propio bien, por eso obedecer trae bendición. Porque al rato va a ser una bendición para ti y para tu familia. ¿Ok? Entonces, tomen la decisión. Es una cuestión personal de hacer tu pacto con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este rato que nos permitiste pasar juntos. Y te pedimos, Señor, que seas tú nuestra fortaleza. Que sea tu Santo Espíritu en nuestro corazón el que nos recuerde en todo momento que somos tuyos. Cuando se acerquen las tentaciones, cuando vengan esas flechas encendidas, Señor, ayúdanos, Padre, para que sea nuestra fe la que apague esos fuegos y aunque las flechas lleguen, nosotros tengamos la fortaleza de mantener nuestra mente puesta en ti, puesta en la mujer que tú nos diste si estamos casados, puesta en el futuro que yo espero tener si no estoy casado con una mujer, una relación sana. Ayúdanos a recordar, Señor, que tus mandamientos son bendición. Nos ponemos en tus manos, Padre, te encargamos nuestro corazón, protégenos, Señor, fortalécenos y guíanos. Te lo pedimos en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos.